Buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy abordaremos la temática expresiones algebraicas y en específico vamos a trabajar con el objetivo de aprendizaje número 6, que consiste en mostrar que comprenden las operaciones de expresiones algebraicas realizando multiplicaciones entre expresiones algebraicas. Veamos ahora algunos ejemplos de multiplicaciones entre expresiones algebraicas que nos podrían aparecer. El primer caso es cuando multiplicamos un monomio por un monomio. Un monomio no es más que un término algebraico. En este caso, se multiplican los coeficientes numéricos de los términos y los factores literales según corresponda. Y aquí nosotros tenemos un ejemplo. 2a al cuadrado por 3a, donde 2a al cuadrado corresponde a un monomio y 3a corresponde a otro monomio. ¿Qué es lo que nos da las indicaciones de cuando multiplicamos un monomio por un monomio? Es que nosotros multiplicamos primero los coeficientes numéricos, en este caso son el 2 y el 3. 2 por 3 es igual a 6, y luego multiplicamos los factores literales, que en este caso son a al cuadrado y a. ¿Cuánto es a al cuadrado por a? Nos da a al cubo. Ahora veamos el siguiente caso, cuando multiplicamos un monomio por un polinomio. Un monomio recuerda que corresponde a un término algebraico. Un polinomio está formado por varios términos algebraicos. Entonces, ¿qué debemos hacer para multiplicar un monomio por un polinomio? Se multiplica el monomio por cada término del polinomio aplicando la propiedad distributiva. Y aquí nosotros tenemos un ejemplo. 3m por, entre paréntesis, 4x más 2 menos y. Donde 3m corresponde al monomio, puesto que es solo un término algebraico, y 4x más 2 menos y corresponde a un polinomio, puesto que, como les mencioné anteriormente, un polinomio está formado por varios términos algebraicos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos multiplicar un monomio por un polinomio? Muy sencillo. El monomio se multiplica por cada uno de los términos algebraicos que se ubica dentro del paréntesis. Es decir, empezamos multiplicando 3m por 4x. Luego multiplicamos 3m por 2 y finalmente multiplicamos 3m por y. Empecemos multiplicando en primer lugar 3m por 4x. Para realizar este tipo de multiplicaciones, recuerden que primero deben multiplicar los coeficientes numéricos. En este caso tenemos el 3 y el 4. 3 por 4 es igual a 12. Entonces escribimos el 12. Una vez que hemos terminado de multiplicar los coeficientes numéricos, multiplicamos los factores literales, que en este caso son el m y el x. Pero m por x es mx, por lo tanto, después del 12 escribimos mx. Entonces, 3m por 4x les da como resultado 12mx. Ahora ustedes deben conservar el signo más, que está escrito por acá, y ahora multiplican 3m por 2. Empiezan multiplicando los números, en este caso 3 por 2 es 6, escribimos el 6, y luego como hay solo una letra, entonces escribimos esta letra, que en este caso es m, escribimos la letra m. Luego conservamos el signo menos, que lo tenemos escrito por acá, y posteriormente multiplicamos 3m por y. En este caso solamente hay un coeficiente numérico que corresponde al 3, por lo tanto escribimos el número 3 y luego multiplicamos los factores literales, que en este caso son la m y la y. ¿Cuánto es m por y? Simplemente my. Entonces el resultado de la multiplicación de este monomio por este polinomio es 12mx más 6m menos 3my. Veamos ahora el tercer caso, cuando debemos multiplicar un polinomio por un polinomio. En este caso, se aplica la propiedad distributiva de la multiplicación y luego, de ser posible, se reduce en términos semejantes. Y aquí nosotros tenemos un ejemplo, a más 2 entre paréntesis multiplicado con 3b más c entre paréntesis. Para resolver esta multiplicación entre polinomios, debemos aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación. Es decir, nosotros vamos a tomar el primer término del primer polinomio, que en este caso corresponde a la letra a, y la vamos a multiplicar por el siguiente polinomio, que en este caso es 3b más c. Entonces, después del signo igual, escribimos a multiplicado por 3b más c, los mismos términos que hemos subrayado. Posteriormente, vamos a tomar el segundo término del primer polinomio, que en este caso es más 2, y este más 2 lo vamos a multiplicar
por el otro polinomio, que en este caso es 3b más c entre paréntesis. Entonces escribimos más 2 y lo multiplicamos por el polinomio 3b más c. Ahora que tenemos que el resultado es a por 3b más c entre paréntesis más 2 por 3b más c entre paréntesis, lo que debemos hacer es empezar desarrollando a por 3b más c. En este caso tenemos la multiplicación de un monomio por un polinomio. Entonces debemos aplicar la regla que vimos anteriormente. Empezamos multiplicando el monomio por cada uno de los términos que se ubica dentro del paréntesis. Es decir, empezamos multiplicando a por 3b. En este caso, el único coeficiente numérico que hay escrito es el número 3. Por lo tanto, vamos a escribir el número 3 después del signo igual. Y luego multiplicamos los factores literales, que en este caso son a y b. O sea, multiplicamos a por b. ¿Cuánto es a por b? Simplemente ab. Entonces, a por 3b nos da como resultado 3ab. Luego que ya hemos realizado la multiplicación de a por 3b, conservamos el signo más. Aquí escribimos el signo más y luego multiplicamos a por c. Pero a por c es simplemente ac. Solo se juntan las letras. Entonces, a por 3b más c entre paréntesis nos da como resultado 3ab más ac. Pero ahora debemos continuar. Ahora dice más 2 por 3b más c entre paréntesis. Entonces vamos a bajar el signo más, que está escrito por acá, y luego vamos a realizar la multiplicación de este monomio por este polinomio. Entonces, para multiplicar un monomio por un polinomio, el monomio debe multiplicarse por cada uno de los términos que se ubica dentro de los paréntesis del polinomio. Entonces empezamos multiplicando 2 por 3b. En este caso, los coeficientes numéricos son el 2 y el 3. Por lo tanto, multiplicamos 2 por 3, nos da como resultado 6. Y luego solamente hay un factor literal, por lo tanto conservamos el factor literal tal cual. 2 por 3b da como resultado entonces 6b. Una vez que ya hemos realizado la multiplicación de 2 con 3b, debemos bajar el signo más y luego multiplicar el 2 con la letra c. ¿Cuánto es 2 por c? Simplemente 2c, porque 2 es el único coeficiente numérico y c es el único factor literal. Entonces, a por 3b más c entre paréntesis más 2 por 3b más c entre paréntesis da como resultado 3ab más ac más 6b más 2c. En los ejercicios realizados anteriormente, solo hemos aplicado el primer caso donde se multiplica monomio por un monomio. Veamos algunos ejemplos de cómo calcular monomio por un polinomio y otro ejemplo de cómo calcular un polinomio por un polinomio. Empecemos calculando el producto de b por 3d menos f entre paréntesis. En este caso estamos multiplicando un monomio por un polinomio. ¿Cómo nosotros realizábamos la multiplicación entre un monomio y un polinomio? El monomio multiplica a cada uno de los términos que se ubica dentro del paréntesis. Es decir, el monomio, que en este caso es b, va a multiplicar primero al 3d y luego va a multiplicar a f. Empecemos multiplicando entonces b por 3d. En este caso, como solo hay un coeficiente numérico, debemos escribir el número 3 después del signo igual y luego debemos multiplicar los factores literales, es decir, debemos multiplicar b por d. ¿Cuánto es b por d? Simplemente bd. Como estamos multiplicando letras que son diferentes, simplemente se juntan. Entonces, b por 3d nos da como resultado 3bd. Posteriormente, conservamos el signo menos y luego multiplicamos b por f. ¿Cuánto es b por f? Simplemente bf, puesto que las letras que se están multiplicando son letras distintas. Entonces, b por f nos da como resultado bf. El resultado entonces de la multiplicación del monomio b por el polinomio 3d menos f nos da como resultado 3bd menos bf. Resolvamos ahora entonces la multiplicación entre el polinomio r más 5t con el polinomio k menos g. ¿De qué forma? Nosotros realizábamos la multiplicación entre polinomios de la siguiente manera. Identificamos el primer término del primer polinomio y lo multiplicamos por el siguiente polinomio, es decir, empezamos multiplicando r con k menos g entre paréntesis.
Una vez que ya hemos realizado la multiplicación del primer término del primer polinomio con el siguiente polinomio, debemos identificar el segundo término del primer polinomio y multiplicarlo con el segundo polinomio. Aquí hemos identificado el segundo término del primer polinomio, que corresponde a más 5t. Más 5t debemos multiplicarlo entonces por el siguiente polinomio, que corresponde a k menos g entre paréntesis. Como habrás observado, ahora nosotros tenemos la multiplicación de un monomio por un polinomio, y por acá también tenemos la multiplicación de un monomio por un polinomio. Por lo tanto, debemos empezar resolviendo la multiplicación del monomio r con el polinomio k menos g. Empecemos resolviendo r por k. ¿Cuánto es r por k? Simplemente rk, porque como las letras son diferentes, simplemente se juntan. Luego, conservamos el signo menos y ahora multiplicamos r por g. ¿Cuánto es r por g? Simplemente rg. Ya hemos resuelto entonces que r por k menos g entre paréntesis nos da como resultado rk menos rg. Ahora debemos conservar el signo más y luego realizar la multiplicación del monomio 5t con el polinomio k menos g. Empecemos multiplicando 5t por k. En este caso el único coeficiente numérico es el 5, por lo tanto después del signo más escribimos el número 5 y luego multiplicamos los factores literales, es decir, t por k. ¿Cuánto es t por k? Simplemente tk. Por lo tanto, 5t por k nos va a dar como resultado 5tk. Luego conservamos el signo menos y luego multiplicamos 5t por g. En este caso el único coeficiente numérico es el 5, por lo tanto después del signo menos escribimos el número 5 y posteriormente multiplicamos los factores literales, que en este caso son las letras t y g. ¿Cuánto es t por g? Simplemente tg. Entonces 5t por g nos va a dar como resultado 5tg. El resultado entonces de la multiplicación del polinomio r más 5t con el polinomio k menos g nos da como resultado rk menos rg más 5tk menos 5tg. Para finalizar, voy a hacerles algunas preguntas. ¿Qué aprendiste hoy? ¿Qué dificultades has tenido? ¿Y qué les gustó de la clase de hoy? Espero que este video te sirva como apoyo para resolver los ejercicios relacionados con expresiones algebraicas. Les envío un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.